Hola, bendiciones. Gracias por estar nuevamente en sintonía aquí en este momento especial. Mi nombre es José Luis Rodríguez y hemos tenido un tiempo muy agradable conociendo un poco más acerca de Cristo, conociendo qué es ser cristiano. Y parte de ello es que estamos aprendiendo todos juntos en este momento de cómo es vivir en Cristo. Y hay una pregunta muy importante, es ¿qué debo de hacer si ya me bauticé? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de tomar para poder buscar, ahora sí, convertirme en un cristiano? ¿Qué debo de hacer? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio, acerca de cuáles son los pasos a seguir después de que tú te has comprometido a tener una nueva vida, que has declarado que Jesucristo es tu Salvador y tu Rey. Así es que hoy día vamos a hablar de eso. Y para eso es muy importante entender que lo que tú estás haciendo es cambiar de vida. Hoy es una nueva vida. En el momento que tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, vas a tener una vida totalmente diferente. Vas a conocer la verdad, vas a conocer cosas que no te imaginabas que están pasando realmente en el mundo y que son de gran bendición también para ti. Como entendemos, hay una guerra espiritual que está sucediendo, pero confía en que Jesús ya venció el mundo. Confía en Él y vas a ver cómo todo va a cambiar para bien. El ser cristiano no se refiere a caminar entre pétalos de rosa, se refiere a que sabiendo que vamos a estar en un desierto, Dios va a estar con nosotros en ese lugar. Y si Dios está con nosotros, ¿a qué podemos temer? No nos está diciendo el Señor que no va a estar con nosotros en estos momentos. El ser cristiano no se refiere a que hay una vida totalmente diferente y ahora va a ser todo muy hermoso. No, tienes que cambiar tu mente y entender que el Señor no te está diciendo que vas a tener una vida totalmente en paz. No, Él sabe y reconoce que cada día tiene su propio afán. Pero dice, pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo. Recordemos que Dios ya mandó al Salvador y ya por medio de su sacrificio, Él en la cruz del Calvario ha pagado por todos los pecados, pero también venció el mundo. Venció todo aquello que nosotros hemos estado aprendiendo desde pequeños. Hemos hablado cómo a veces el sistema nos ha mandado a nosotros a aprender cosas que no deberíamos de haber aprendido desde el principio. Pero es muy importante siempre que nosotros nos basemos en la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a leer y a escudriñar las escrituras. El momento que tú decidiste cambiar tu vida y aceptar a Jesucristo en tu corazón, debes de entender de que hay un manual por excelencia que nos va a dirigir al camino correcto. Y por eso el Señor siempre nos dirige con lazos de amor, pero también nos dirige de una forma muy específica, y por eso está la palabra. ¿Cuál sería el siguiente paso después de que yo he tomado la decisión de venir a los pies de Cristo? Y vamos a ver en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros entendamos que al momento que nosotros tomamos la decisión de pedirle a Jesús que sea nuestro Salvador, que sea nuestra verdad, que sea nuestra vida, tenemos que aprender a conocer quién era Jesús, qué es lo que hacía Jesús, qué le gustaba a Jesús. Por eso es muy importante que nosotros comencemos a conocer la palabra, conocer de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús. Eso es lo bonito, porque tenemos que entender que la Biblia fue hecha por Él, para Él, y que en Él nosotros vamos a encontrar la verdad. Y por eso es bien importante que si ya tomaste la decisión, leas, te identifiques mucho con la palabra, porque la palabra es la que te va a dar la dirección correcta. No este programa como tal, no solamente una predicación. La palabra te va a mostrar cosas que a veces no la vas a escuchar tú en un programa o en una predicación. Es muy importante que busquemos nosotros y entendamos quién es Jesús por nuestra cuenta.
en nuestros programas anteriores hemos hablado acerca de la importancia de escudriñar las Escrituras, porque ahí nos vamos a dar cuenta de quién era Jesús. Y es muy importante que entendamos que dice que nosotros vamos a cambiar nuestra mente y que busquemos que Él sea quien nos dirija. Es bien importante que leamos la palabra como tal, no lo que nosotros pensemos que está correcto, porque nosotros hemos estado en un modo diferente. Hemos aprendido cosas que no debíamos de haber aprendido, pero este es el momento, desde el momento que tomaste la decisión de que Jesucristo sea tu Salvador personal, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora te corresponde a ti conocerlo y hacer los cambios que tengas que hacer. Por eso debemos de adoptar, digamos, la misma actitud que Jesús hacía. ¿Y cómo yo voy a saber cuál era la verdadera actitud? ¿Cómo era la forma de Él? A través de la Escritura. La Biblia habla y muestra al Jesús que es la verdad y que es la vida. Nosotros tenemos que aprender a caminar hoy como Jesús lo hizo y como Jesús lo hace, cómo Jesús se comporta. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que buscar conocer de Jesús para que podamos actuar como tal. Si tú y yo no conocemos de Jesús, ¿cómo vamos a saber qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo actuaba en situaciones difíciles? Vemos a un Jesús amoroso, pero también vemos a un Jesús firme. Y a veces nosotros no sabemos diferenciar y cómo actuar en los momentos difíciles, nos dejamos llevar por la ira, pero el dejarte llevar por la ira es una cosa y el pecar es otra. Tenemos que entender que en algún momento nosotros vamos a estar molestos y es válido, se puede. Lo que no debemos de hacer es pecar con esa ira, pecar con eso. Vemos a un Jesús que se molestó cuando vio que en su iglesia, en la casa del Señor, se estaban negociando y había muchas cosas que estaban sucediendo que eran ilícitas y por eso Él tomó esa actitud. Entonces vemos a un Jesús que también por amor sanaba, con amor sanaba, abrazaba. Entonces tenemos que aprender de Él nosotros. Hoy que ya tomamos la decisión de venir aquí a ser cristianos, tenemos que entender que tenemos que adoptar esa forma de ser, adoptar la imagen de Cristo. Cristo tiene que vivir en nosotros y nosotros debemos de reflejar a Cristo con nuestras acciones, con nuestra forma en que hablamos, como nuestra forma de ser. Porque ahora nosotros predicamos no hablando, sino actuando como Jesús lo hubiera hecho si Él estuviera en nuestra posición. Por eso es muy importante entender que la palabra de Dios es la que te va a dirigir. La palabra de Dios va a ser el camino que debemos de seguir, paso a paso. Pero el primer paso es que conozcas de Jesús. Ahora que ya tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo, debemos de entender que debemos seguirlo a Él, ser como Él, actuar como Él, reflejarlo a Él. Y eso es lo bonito de todo esto, porque sí es cierto, Él no nos muestra algo que vaya a hacer de mal para nosotros, al contrario, todo lo que Él hizo, lo hizo para bien para nosotros. Y todo lo que Él nos está mostrando cómo hacerlo, por eso es que dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si nosotros seguimos sus pasos, vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a ver la verdad y vamos a obtener todo lo que necesitamos para nosotros, no por lo que hagamos, sino porque es una consecuencia de las acciones que nosotros vamos a tomar. Vamos a ser personas totalmente diferentes y que ahora ha cambiado de tal manera que las cosas se mueven alrededor de nosotros. Tienes que entender una cosa, no va a quitarse los problemas, no se van a ir los problemas, al contrario, vas a comenzar a ver problemas donde no habían, porque ahora el enemigo va a querer atacar y va a querer quitar tu paz, va a querer quitarte esa paz que tenías, entre comillas, porque estabas sedado. ¿Ok? Estabas sedado y no podías ver lo que realmente te estaba afectando, todo ese pecado que estabas haciendo y no podías ver, pero cuando vienes a los pies de Cristo, esa forma de estar dormido se quiebra, abre, se quita una venda y comienzas a sentir dolores donde no sentías antes,
porque ahora estás viendo la realidad de las cosas. Y entonces, en ese momento, tú lo que tienes que hacer es aferrarte a Cristo, aferrarte a la palabra. Porque muchas personas en ese momento de quiebre, lo que ha pasado es que se han apartado de la iglesia porque dicen, bueno, si yo me acerqué a la iglesia, yo pensé que iba a estar mucho mejor que antes. Déjame decirte, tú tienes que cambiar esa forma de pensar, porque si sigues pensando de esa forma, vas a estar muy, muy mal, porque no vas a ver la paz que Cristo tiene para ti, no vas a ver la paz que Él te quiere dar, una paz verdadera. Créeme, vamos a tener muchos problemas. Yo tengo muchos problemas, pero tengo una paz y una seguridad de que Dios está conmigo, y cuando Él está conmigo, Él tiene control de todo y se dan las cosas. A veces ni siquiera tengo idea de cómo es que se dan, pero se dan porque yo creo en Él. Y las cosas que pasan, pasan para podernos ayudar a algo. A veces van a pasar cosas que para nosotras son cosas malas. Puede ser una enfermedad en estos momentos, puede ser una situación económica en estos momentos, pero eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestro carácter. Acuérdense, nosotros le dijimos al Señor que en ese momento lo aceptábamos como nuestro Salvador personal y que Él dirigiera nuestra vida. En el momento que le dijimos eso al Señor, tenemos que creerlo y entenderlo, porque Él va a comenzar a mover cosas para poder alinear a nosotros, a nuestra alma número uno, porque la primera sanidad que se da es en el alma. La primera que sana es el alma, es tu espíritu. Antes que comiences a ver cosas emocionales, cosas físicas que van a comenzar a requerir de cambios. Antes que tú quieras ver cambios económicos, cambios en la salud, hay un proceso que hay que pasar. Pero tienes que aprender a disfrutar ese proceso. Y ese es un tema que viene luego. Es muy importante que nosotros entendamos qué significa haber tomado la decisión de seguir a Cristo y de haberle permitido que sea Él quien nos dirija en lo que debemos de hacer. Eso es muy importante, el entender qué significa haberle entregado al Señor nuestro corazón y permitido que Él sea quien nos dirija en nuestra nueva vida. Y vamos a leer la palabra porque es muy importante que nosotros nos dirijamos por medio de la palabra. Y leemos en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Y es muy importante que aquí entendamos que nosotros debemos transformar nuestra mente. Cuando habla acerca de transformación de nuestra mente, es que nosotros permitamos que Dios nos dirija a través de la palabra. Acordémonos que aprendemos todo lo que sabemos hoy día, lo hemos aprendido, ya sea de la buena forma o de la mala forma, por medio de traumas, por medio de situaciones, por medio de escuelas, en muchas ocasiones de diferente forma. Por eso es importante que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios, que busquemos su palabra, que busquemos el estar siempre en contacto con su palabra. En un tiempo yo tuve que estar yendo a la iglesia casi todos los días, pero no era porque me estaba volviendo religioso, porque muchas personas me decían, bueno, José Luis, tú te estás volviendo religioso hoy día. No era eso. Era que yo tenía hambre de la verdad, quería conocer, quería empaparme lo más. Lo más que yo miraba en la televisión era palabra, buscaba predicaciones, buscaba conocer más. Y es en esa forma en la que tú te vas a ir familiarizando con la palabra de Dios y vas a permitir cambiar cosas en tu mente. Por eso es que nosotros, por medio de la renovación de nuestra mente, nacemos de nuevo. Cuando dicen nacemos de nuevo, es que hemos borrado toda esa información antigua que hemos aprendido en el día a día desde nuestra niñez. Y ahora vamos a conocer palabra nueva, vamos a conocer cosas nuevas. Y esas cosas nuevas están en la palabra de Dios. Las promesas de Dios, qué Dios dice de nosotros, qué quiere para nosotros, cómo Dios se comporta con nosotros. Es muy importante que nosotros busquemos estar en contacto con la palabra de Dios constantemente, conociéndolo a Él. Porque de esa forma vamos a saber cómo Dios nos habla a través de la palabra. Hemos hablado en esta ocasión acerca de lo que debemos de hacer después de que hemos tomado la decisión de venir a los pies de Cristo. ¿Qué es el ser cristiano? Cuando somos cristianos hemos hablado
acerca en Filipenses, que nosotros debemos de entender que vamos a cambiar a una nueva vida, vamos a renovar nuestra mente, como dice Romanos también, y cambiar nuestra forma de pensar. Ya eso ya no puede ser. Ahora la forma de pensar tiene que ser la forma de Cristo. Comenzar a conocerlo a Él, porque Él es la verdad, es el camino, ¿verdad? Y es la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a comportarnos como Jesús. El paso principal que tú y yo debemos de tomar como cristianos, después de la decisión que hemos tomado, es reflejar a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reflejar a Jesús? Es a través de la palabra. En la palabra vamos a ver claramente cómo Jesús se comportaba. En la palabra vamos a ver qué dice Jesús que debemos de hacer. En la palabra vamos a ver qué es cómo debe de ser nuestro comportamiento. Por eso es muy importante que leamos la Biblia constantemente, conocer la vida de Jesús, no aquel que simplemente hemos conocido en nuestra vida, del Jesús que nos han hablado, de la crucifixión y las historias que nos hemos contado. No, tenemos que ir más a profundidad, hacer preguntas. La Biblia nos va a responder. Puedes buscar estar en comunicación con otros pastores, conocer testimonios, buscar más información, porque el escudriñar no solamente es leer, sino ir más a fondo con cada párrafo de la Biblia, con cada historia de la Biblia, con cada dirección de la Biblia. Eso es lo más importante que nosotros debemos de hacer. No solamente el hecho de que comencemos a ir a la iglesia constantemente, no. ¿Qué vas a hacer con la información que recibes cada domingo en la iglesia? ¿Qué vas a hacer con la información que recibes en las reuniones de estudios bíblicos? O sea, tú tienes que entender que el hecho de que comiences a ir a una iglesia más seguido no es lo que te va a hacer a ti cambiar. Lo que te va a hacer cambiar a ti es que utilices de forma correcta la información que estás obteniendo, la guía que estás obteniendo de parte de toda esa palabra que estás escuchando. Tú puedes ser una persona que ha asistido a la iglesia por muchos años, pero no estás viviendo la palabra que has escuchado. No es la forma correcta. Puedes ver que hay otras personas que han llegado y han tenido poco tiempo, y en ese poco tiempo se han aferrado de esa palabra, la comienzan a vivir. Esa es la forma correcta. Por ese camino vas a ver que todo va a cambiar en tu vida. Si tú apenas estás comenzando en el camino de Dios, por favor, aférrate de cada palabra que escuches, ponla en práctica. Lo más importante que debes de hacer es poner en práctica la palabra de Dios, poner en práctica cada prédica que escuches, poner en práctica cada versículo que vayas leyendo en la Biblia. Aférrate de esa palabra, comienza creando en ti la mente de Cristo. La mente de Cristo va a comenzar a trabajar en ti cuando comiences a vivir cada palabra que leas. Es muy importante que entiendas esto, porque a veces nosotros nos dedicamos a ir a la iglesia muchos días, pero ponemos en práctica lo que escuchamos, ponemos en práctica cada una de las lecturas que hemos hecho, los consejos que nos da la Biblia. Ese es el punto más importante, el vivir lo que escuchamos. Y cada vez que lo hacemos, va cambiando algo en nosotros, poco a poco. El ser cristiano no es algo que comienza y termina rápidamente. El ser cristiano es una nueva vida. Es algo que te hace vivir diferente, que es el comienzo, escúchame bien, es el comienzo de la eternidad con Cristo. Así es que disfruta de este tiempo, aférrate a la palabra, conoce de Dios, conoce de Jesús, cómo Él actúa, qué le gusta, qué hace. Ese es el siguiente paso que debes de hacer, conocerlo más, conocer más de la palabra de Dios, conocer las promesas que existen, pero también las leyes que hay que cumplir y las leyes que debemos de guardar. Muchas personas dicen no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero sí, tenemos la gracia, pero existen leyes que hay que mantener y eso es muy importante.
Dios es un Dios de orden. Y Él lo que quiere es que nosotros estemos siempre en un orden, porque estamos reflejándolo a Él, recuerden. Cada acción que nosotros hagamos, la gente afuera está observándolo. Especialmente si tú acabas de hacer cambios en tu vida. Ellos van a ver lo que Dios va a hacer en ti, y a través de lo que tú estás reflejando en tu vida, otros van a querer venir a los pies de Cristo. Tú eres ese mensajero, y el mensaje se lleva a través de lo que haces. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Espero en Dios de que puedas aprender muchas cosas y juntos podamos alcanzar la mente de Cristo. Es muy importante que tú y yo pongamos en práctica todo lo que aprendemos, y día a día constantemente nos va a llevar a poder llegar a lo que Dios quiere que hagamos. La mente de Cristo es un proceso. Vívelo, disfrútalo, y también recuerda en esos momentos difíciles que te encuentres, Él está contigo. Dios te bendiga.